Desde que el pecado entró en la experiencia humana, ha habido una minoría de personas de fe. La gran mayoría de las personas no ejercitan fe en Dios. La mayoría vive lejos de Dios. Soy Luis Carballosa. Os hablo en este día para compartir con vosotros el Salmo 10. Este salmo nos habla de la realidad espiritual que vive el hombre. Debo decir que el Salmo 10 es una continuación del Salmo 9. Originalmente Salmos 9 y 10 eran uno solo y luego posteriormente fueron separados tal como aparecen ahora en nuestra Biblia. Este salmo nos habla de la realidad espiritual que existe en el ser humano, que ha existido ya por mucho tiempo. Hay una minoría de creyentes, hombres y mujeres de fe. Hay una gran mayoría de personas que niega a Dios y que de manera desafiante dice: no hay Dios. Dios no existe. Hay otros también que abundan, que dicen lo siguiente: no sé si hay Dios o si no hay Dios. Si lo hay, vale, que lo haya. Si no lo hay, no me interesa. No me interesa si hay Dios y no me interesa si no hay Dios. Y esa es la queja de David aquí en el Salmo 10. El Salmo 10 habla de el agnóstico, aquel que no quiere saber si hay Dios o no hay Dios. Del ateo que niega rotundamente la existencia de Dios. Y luego el autor de este salmo hace un llamado a hombres y mujeres de fe a que se mantengan firmes en la confianza, en la esperanza, en la gracia de Dios. Como dije antes, hay una minoría de creyentes desde el principio. Abel fue una minoría, aquel que su propio hermano Caín mató. Muchos más seguían a Caín que a Abel. El texto bíblico nos dice que en los tiempos del diluvio solo Noé era un hombre de fe, en contra de la inmensa mayoría de seres humanos, de pobladores de la tierra de aquellos tiempos, de aquellos que desafiaron a Dios. Esos eran una mayoría. Noé y su familia, solo 8 personas fueron los que entraron en el arca. Luego, después del diluvio, en la Torre de Babel tenemos una gran mayoría de gente que desafía a Dios, que levanta su puño en contra de Dios, que no quiere saber de Dios.
En los tiempos de Abraham, aquel hombre de fe constituía una minoría. No había creyentes como él, ni parecidos a él en aquellos tiempos en la tierra. Pero Abraham era un hombre de fe que adoraba a Dios. Y así sucesivamente, a lo largo de los siglos. Y cuando Juan el Bautizador comienza a predicar, los que van a escucharle, a esos Juan les llamó generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y muchos fueron bautizados por Juan, pero en realidad no eran creyentes. Eran incrédulos, eran agnósticos, y a lo mejor alguno de ellos era ateo. En los tiempos del Señor Jesucristo igual, y en los tiempos del apóstol Pablo igual. Pablo se enfrentó a los sabios de Atenas y los confrontó con la realidad de Dios, pero ellos se burlaron de Pablo. En este Salmo 10, el autor comienza con una pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? A uno le parece que Dios está lejos, pero Él no está lejos, Él está cerca. A uno le parece que Dios se esconde, pero Él no se esconde. Él está activo y actuando en los asuntos del mundo. A partir del versículo 2, el salmista habla de la actitud del hombre, de ese hombre ateo que dice que no hay Dios. Eso es lo que la palabra ateo significa, sin Dios. El hombre de corazón duro, depravado, malvado, niega con arrogancia la existencia de Dios. Versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. El hombre arrogante es aquel que niega la existencia de Dios. Se caracteriza por su arrogancia, por su carácter desafiante. Y añade David, versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, no solo de su arrogancia, sino también que se jacta del deseo de su alma. Es arrogante y es jactancioso. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Esa es la actitud del ateo, del agnóstico. Despreciar a Dios, despreciar a Jehová. Se jacta y es arrogante, es codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Enfáticamente, David dice, no busca a Dios. El ateo da las espaldas a Dios, niega a Dios. El agnóstico dice, no me interesa saber si hay Dios o no hay Dios. Dice allí al final del versículo 4, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Fíjese bien en eso. No hay Dios, niega a Dios, echa fuera a Dios
de su mente, de su corazón, de su vida y su comportamiento lo demuestra. Qué tremenda realidad es esa en nuestra vida hoy. Y uno ve que el malo prospera. A partir del versículo 5, uno ve que el malo prospera y se pregunta, ¿por qué prospera el malo? Dice el versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Se aleja de Dios, pero prospera, y el que lo ve prosperar lo envidia. A todos sus adversarios desprecia. En esa prosperidad, el ateo, el agnóstico, desprecia a sus adversarios. Él se coloca por encima. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Es arrogante. El malo es arrogante. Cree que no será alcanzado por el mal, nunca me alcanzará el infortunio, tengo de todo, participo de todo, disfruto de todo, no necesito a Dios. Esa es su actitud. Y eso es lo que abunda en nuestro mundo hoy, en nuestra sociedad. Muy pocos, una exigua minoría en comparación con el número de habitantes del mundo, son los que alzan sus rostros a Dios. Y ahí está, dice el texto, versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Esa es la actitud del agnóstico, esa es la actitud del ateo. Llena está su boca está llena de maldición. Mira a su alrededor y todo lo que no le gusta lo maldice, todo lo que está en contra de lo que él piensa lo maldice. Su boca está llena de maldición, de engaños y de fraude. Y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Por eso es que Dios llama a sus hijos a vivir y a practicar la justicia, a vivir y a practicar la santidad. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Observe la actitud del ateo, la actitud del agnóstico. Usa el artifugio, usa el engaño, usa la trampa para destruir aquel que no está de acuerdo con él. Continúa el salmista diciendo, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre, trayéndolo a su red, como un cazador. Esa es la actitud de aquel que no cree en Dios, de aquel que no tiene temor de Dios en su corazón, de aquel que vive de espaldas a Dios. Tremenda
situación. Pero esa persona incrédula, atea, agnóstica, un día tendrá que enfrentarse a la realidad de que sí hay un Dios vivo y verdadero al cual hay que dar cuentas. Aunque haga lo que dice el versículo 10, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. De eso tendrá que dar cuenta. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Dios no se da cuenta. Dios no conoce. Dios no presta atención. Dios está ocupado en otras cosas. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. Ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Eso es lo que piensa el agnóstico, eso es lo que piensa el ateo, pero no es así. Observe la respuesta que da Dios, la respuesta que viene de Dios. Versículo 12. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano en juicio. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Qué tremenda pregunta. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Porque no reconoce su existencia, no sabe que la lluvia viene de Dios, que el sol que brilla viene de Dios, que la fertilidad de la tierra viene de Dios, que Dios es el que suple y provee para todas las necesidades del ser humano. Y dice al final del versículo 13, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Es decir, ignora la presencia de Dios. El agnóstico, el ateo, ignora a Dios, vive de espaldas a Dios. Qué tragedia para esas personas. ¿Y cómo le responde Dios? Versículo 14. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Dios sostiene el universo en su mano. Él sostiene al pobre, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, pero al agnóstico, al ateo, al rebelde, Dios lo ha de juzgar con su juicio perfecto. Querido escuchante, no te contagies con las ideas, los pensamientos, lo que escuchas hoy por la radio, por la tele, por reuniones. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dios está atento. Tú lo has visto. Dios lo ve. Dios tiene el universo en la palma de su mano. Él lo controla todo. Y observe el juicio que viene. El juicio por esas cosas y el juicio del inicuo, aquel que niega a Dios y da su espalda a Dios.
quebranta tú el brazo del inicuo. El brazo habla de poder, de fuerza, y Dios va a quebrantar el brazo del inicuo. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Dios va a destruir, a aplastar la maldad del malo, porque Jehová es rey eternamente y para siempre. Fíjese cómo termina la última frase: de su tierra. La tierra es de Jehová. De él es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De su tierra han perecido las naciones. Dios va a juzgar a naciones, Dios va a juzgar ciudades, Dios va a juzgar comunidades, Dios va a juzgar familias y Dios va a juzgar individuos. Querido escuchante, pon tu vida en las manos de Dios, el Dios Todopoderoso. Pon tu fe y tu confianza en ese Dios maravilloso, clemente, misericordioso. Hay personas en el mundo que dicen no hay Dios. Hay otros que dicen no me interesa saber si hay o si no hay. Pero pon tu confianza, tu vida en las manos de Dios, porque sí hay un Dios que lo sostiene todo y que lo controla todo y a quien tendremos que rendir cuentas. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Amén.